La primera de las presentaciones de esta tarde es una presentación introductoria sobre cuáles son las técnicas que utilizamos más frecuentemente para la disfunción escafolunar. Y hemos utilizado el término disfunción expresamente. ¿Y cuál es el motivo? Pues para entenderlo nos tenemos que remontar a esta publicación de nuestros mentores de hace unos 15 años, en las que por primera vez se estableció el espectro que podemos encontrar de lesiones a nivel escafolunar en la muñeca. Y durante muchos años se ha pretendido o se ha interpretado como si esto es una clasificación de las inestabilidades escafolunares, pero esto no es una clasificación de la inestabilidad escafolunar. Esto es una descripción del espectro de lesiones y que puede haber a nivel escafolunar y de sus consecuencias. Y en realidad la inestabilidad es solo una pequeña franja dentro de este espectro y por eso es mejor hablar de disfunción. De otra manera podemos decir que no es lo mismo tratar un paciente que tiene una radiografía permanentemente bien, que se mantiene bien alineado siempre, de un paciente que tiene una mala alineación cuando lo sometemos a estrés, de un paciente que tiene un problema estático o de un paciente como este de la derecha que cuando le queremos hacer una estabilización por lo que pensamos que es una inestabilidad, nos encontramos que lo que tiene es una artropatía y está en el extremo derecho de la disfunción. En segundo lugar, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta antes del tratamiento de una disfunción escafolunar. Y en ese proceso, para decidir el tratamiento, tenemos que tener en cuenta 4 cosas. Primero, tenemos que saber cómo es nuestro paciente. En segundo lugar, cómo es la lesión que tiene. Saber cómo nos ha ido en casos parecidos a ese. Y por último, en base de todo esto, diseñar un tratamiento a medida de esa lesión y de ese paciente. Conocer el paciente quiere decir conocer todos estos factores relacionados con el paciente. Conocer la lesión quiere decir saber en qué punto de esta tabla o en qué punto del espectro de disfunción nos encontramos. Y para eso tenemos algunas herramientas. Lo explicó la doctora Esplugas hace un par de semanas, la exploración, las exploraciones radiológicas estándar o funcionales, las exploraciones dinámicas, que además pueden ser comparativas, y la herramienta que ha cambiado la forma de entender muchas de las lesiones de dentro de la muñeca, que es la artroscopia. Saber cómo nos fue en casos parecidos quiere decir tener una visión crítica de lo que hemos conseguido con nuestro tratamiento quirúrgico, porque nosotros somos los campeones de conseguir radiografías como estas. Y yo creo que esto es muy importante reconocerlo. Pero también es importante saber cómo les fue a los demás, y para esto no lo tenemos fácil. Hay una revisión de hace 3 años para el Congreso de la Sociedad Europea en la que las conclusiones no son muy optimistas porque tenemos muy poca evidencia sobre cómo va el tratamiento quirúrgico de la disfunción escafolunar. Los estudios son retrospectivos, de pocos pacientes, no podemos saber realmente cómo le va a la gente, excepto si no es a través de una charla de pasillo o de comunicaciones puntuales. Y sabiendo todo esto, pues tenemos que hacer como los sastres cuando entra un paciente en su tienda o en su taller, que es tener un modelo, pero adaptarlo a medida del paciente que tenemos delante. Y lo que hemos hecho a continuación es establecer o proponer las situaciones clínicas más frecuentes. ¿Y qué es lo que hacemos en cada una? Y estas son las situaciones que probablemente se adaptan más a la realidad. La primera es tener una lesión escafolunar parcial. Y aquí también dividiremos entre el paciente que consideramos normal, el paciente de alta demanda y el paciente laxo. Lo primero que hacemos cuando tenemos una lesión escafolunar parcial es intentar saber que efectivamente es así. Y para eso tenemos todas las herramientas que hemos comentado. Si pensamos que es así, lo primero que hacemos es potenciar los reflejos propioceptivos neuromusculares, es decir, primero intentamos terapia. Y si esta no mejora lo suficiente, entonces es cuando hacemos una exploración artroscópica y hacemos en función de lo que encontremos, que puede ser una sinodectomía, una regularización de las estructuras que tengan alguna lesión parcial, alguna termocoagulación, lo que haga falta.
Y después de esto hacemos un protocolo a medida, como se comentó en la sesión de la semana pasada. Si el paciente es de alta demanda, lo primero tenemos que hacer lo mismo, saber que tiene una lesión parcial. Lo segundo que podemos intentar es terapia. Y lo tercero, pues una exploración artroscópica. Quizá la particularidad de un paciente de alta demanda es que este tiempo puede cambiar. Puede ser mínimo o al revés, se puede alargar si la repercusión funcional del problema no le limita y prefiere acabar pues una temporada deportiva o esperar a vacaciones si es una profesión de alta demanda, etc. Y evidentemente hacer un protocolo posoperatorio a demanda. ¿Y qué pasa en el paciente laxo? Pues empezamos igual, pero somos mucho más intensos en intentar evitar el llegar a la cirugía. Y en el caso de que lleguemos a la cirugía, no hay ninguna evidencia, pero quizá podríamos plantear hacer algo un poco diferente. No nos dará tanto reparo ser un poco más agresivos porque sabemos que ese paciente va a tolerar mejor el que se forme más cicatriz o el que tenga un tiempo de inmovilización más largo. Y evidentemente seremos muy intensos en cuanto al protocolo a aplicar posteriormente. ¿Qué pasa cuando ya estamos en una lesión completa? Si esta lesión es reparable, pues lo lógico es hacer una exploración artroscópica y repararla. La reparación puede ser artroscópica o puede ser abierta, pero lo que sí que hacemos prácticamente siempre cuando reparamos una lesión completa es hacer una capsulodesis. Y la inmensa mayoría de las veces hacemos una fijación transitoria con agujas de Kirchner. Y evidentemente esto seguido del tratamiento postoperatorio. ¿Qué ocurre cuando la lesión es completa pero no es reparable? El semilunar está bien colocado, es decir, no tenemos una mala alineación carpiana considerable. Pues en estos casos, si lo que tenemos delante es un paciente normal, al decir normal quiere decir que no es laxo, empezamos explorando la muñeca y es donde tiene todo el sentido hacer una ligamentoplastia escafolunar. Si la persona que lo trata tiene la posibilidad de hacerlo, pensamos que es mejor hacerlo artroscópico y evidentemente luego hacer el tratamiento a demanda o adaptado al paciente. El tipo de ligamentoplastia escafolunar que obviamente nosotros tenemos más experiencia es la técnica 3LT y probablemente la única variación que nosotros hemos utilizado es, en vez de utilizar el flexor carpi radialis como tendón donante, utilizar el extensor carpi radialis longus, como ya se ha comentado. Esto está en una publicación donde el primer autor es Saz Kakar de la Clínica Mayo, pero la idea es de Mar García Díaz. ¿Qué ocurre si hacemos una ligamentoplastia artroscópica? Pues aquí utilizamos la técnica descrita, como explicará Mireia luego, por nuestro gran amigo Fernando Corella, donde se reconstruye el ligamento escafolunar dorsal y la técnica puede completarse con una reconstrucción también palmar. Si la lesión no es reparable, todo está bien colocado, pero el paciente es laxo, después de confirmar que la lesión sea así, aquí nos podemos plantear si simplemente hacer algo a nivel escafolunar o ir un poco más allá. Y al ir un poco más allá me refiero al tipo de técnicas que veremos un poco más adelante, que son las que no solo se paran a nivel escafolunar, sino que van un poco más adelante. En estos pacientes también creo que penaliza poco el hacer una técnica abierta, porque sabemos que la cantidad de cicatriz que forman va a ser más fácil de mejorarla por el tipo de tejido que tiene. ¿Qué ocurre cuando la lesión no es reparable y el semilunar no es estable? Ahora explicaremos qué es, aunque ya se ha mencionado en las sesiones previas, o hay una mala alineación más clara. Pues nos estamos refiriendo a situaciones como estas. Radiografías que parecen iguales, con el escafoides flexionado y pronado, con un espacio escafolunar abierto, pero en la radiografía de la derecha el semilunar está claramente desplazado hacia el lado cubital. Esto quiere decir que los ligamentos radiocarpianos no son suficientemente competentes, es decir, hay algo más que un problema escafolunar. Y en estos casos y en este tipo de pacientes que parecen iguales, lo que hay que saber es que no son exactamente iguales, por lo tanto no podemos pensar solo a nivel escafolunar. En estos tiene sentido reconstruir un complejo de ligamentos
y lo que hacemos nosotros es reconstruir los ligamentos que hemos denominado isodinámicos. Entonces empezaremos haciendo una artroscopia y reconstruiremos un complejo de ligamentos y luego haremos un tratamiento posoperatorio adaptado. La experiencia máxima nuestra es con la tenodesis espiral antipronadora, publicada por estos dos autores de Singapur como primeros autores, pero nuevamente es una idea de Marc García Elías, y la modificación utilizando en vez del flexor carpi radialis el extensor carpi radialis longus que hacemos últimamente. Y finalmente, ¿qué ocurre cuando tenemos una lesión no reducible o con una artropatía o una condropatía? Pues bueno, casi siempre miramos dentro de la muñeca, entre otros motivos porque a veces es cuando vemos que realmente existe una condropatía. Se puede hacer una denervación, que es una técnica que no es muy frecuente en nuestro medio, pero que en estos pacientes, sobre todo si tienen buena movilidad, puede tener buen resultado. Y si no, hacer técnicas paliativas como artrodesis parciales o carpectomía proximal, evidentemente en función de cuáles son las superficies articulares que están afectadas. Por lo tanto, 4 ideas para concluir esta introducción. Lo primero es que es más correcto hablar de disfunción escafolunar que de inestabilidad escafolunar, ya que la inestabilidad solamente ocupa una franja del espectro de lesiones a nivel escafolunar. En segundo lugar, o en tercer lugar, que cada lesión merece un tratamiento, pero que este tratamiento también se tiene que modificar a medida para cada paciente. Y finalmente, que en el tratamiento de las disfunciones escafolunares sabemos más, hemos mejorado, pero nos queda un camino largo y este camino probablemente va a estar lleno de curvas. Y si leéis la afirmación de hace 35 años de Julio Teleisnik, lo que dice seguramente no está tan alejado de lo que la mayoría de nosotros pensamos sobre las técnicas quirúrgicas que utilizamos a nivel escafolunar. Pues nada, muchas gracias y muchos ánimos a todos en estos momentos que nos ha tocado vivir y que probablemente estén, espero, cambiando los valores que tenemos a nivel social.